Bien, a ver, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con la sesión número 13 del curso de Sistemas Inteligentes. Lo que vamos a ver ahora es interacción y comunicación entre agentes. ¿Cuál es el logro de la sesión? Al término de la sesión, el aprendizaje, el estudiante construye programas aplicando redes neuronales en Python, demostrando claridad y dominio del tema. Bien, a ver, lo que vamos a ver es en sí lo que es las redes neuronales. Vamos a entender de qué se trata. Vamos a programar esto de acá a nivel, bueno, primario, luego vamos a mejorarlo, de tal manera que nosotros tengamos eh, un programa que me permita a mí reconocer algo. ¿Qué cosa es una red neuronal? Lo que vamos a ver en realidad eh, son las redes neuronales artificiales, ¿no? Entonces, las redes neuronales biológicas, vamos hablando así, son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples y con organización jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico. Eh, lo que trata de hacer la red neuronal artificial, lo que les conocen las RNA, es emular pues lo que hace una neurona biológica. Las redes neuronales, las aplicaciones de las redes neuronales artificiales presentan resultados razonables en aplicaciones donde las entradas presentan ruidos o las entradas están incompletas. Algunas aplicaciones son procesamiento neural del lenguaje. Permiten al sistema generar buenos pronósticos para nuevos verbos o verbos desconocidos. Comprensión de imágenes. Es la transformación de los datos de una imagen a una representación diferente que requiera menos memoria o que se pueda construir una imagen imperceptible. Y reconocimiento de caracteres es el proceso de interpretación visual y reconocimiento de símbolos. Miren, como vamos a ver, también se puede hacer el procesamiento de señales, donde una de ellas es la predicción, modelado del sistema y filtrado de ruido, modelos económicos y financieros. Una de las aplicaciones más importantes en el modelado y pronóstico es la creación de pronósticos económicos, como por ejemplo el precio de existencia. También vamos a ver que ayuda a los sistemas expertos. ¿Por qué? Porque le podemos dar al sistema experto la capacidad de aprender. Entonces, si nosotros le damos ciertas cosas al sistema experto y le damos una información de tal manera que pueda aprender, entonces también se puede utilizar ahí las redes neuronales. Dice, ¿por qué? Por su capacidad de aprender tanto el conocimiento de antecedentes y poder discernir en un nuevo resultado aceptable aun cuando no ha sido parte de su conocimiento. Normalmente lo que ustedes han hecho es, han colocado ciertas reglas, ciertas cosas para que puedan interpretar algo cuando hicieron su sistema experto. De acuerdo a ciertas condiciones, ustedes daban una decisión. Pero también podemos hacer que el sistema experto aprenda. Y para que podamos hacer eso, nosotros podemos utilizar lo que se llaman las redes neuronales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esto de los sistemas inteligentes, hay conceptos que ayudan a otros, hay sistemas que ayudan a otro. Entonces, es un conjunto
de agentes, por ejemplo, que nosotros vamos a concatenar para poder lograr un resultado. Miren, para que más o menos vean, y vamos a tratar de programar una neurona simple, ¿ya? Para que ustedes puedan entender esto. Esto es una neurona, donde acá ustedes ven esto, que son las dendritas, ¿ya? Es por ahí donde entra la información, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a tratar de hacer ahora, porque ustedes lo van a programar, no yo, la dendrita es lo que recolecta la información y va a esta parte que es el núcleo. Esto de acá. Esta es una neurona biológica, por si acaso. Acá está el núcleo. Que dice acá núcleo. Ya. Entonces, ahí se la procesa y a través de lo que es el axón, que es esta parte de acá, ¿ya? El axón, que es esto, se va y lo transfiere a esta parte de acá, que es la salida. Y eso es, si ustedes ven esa salida, ya, eso va a ser la alimentación para la siguiente neurona. Entonces nosotros tenemos pues en nuestro cerebro millones de estas cosas que me permiten a mí procesar la información. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es cómo nosotros podemos programar esto, entender cómo se ha programado esto de las redes neuronales artificiales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se trata es de emular una neurona biológica, que es esto de acá, ¿no? Las dendritas, el núcleo, el axón, y la salida, que esa salida va a la siguiente neurona. Y así. Eso es lo que nosotros vamos a tratar. ¿Ya? Entonces, ustedes ven ahí, ya, lo que nosotros vamos a hacer, ya. Este dibujo, ustedes acá tienen las entradas, miren, ya, acá. Que ustedes le van a dar acá las entradas. X1, X2, y así sucesivamente. Todo esto que ustedes ven acá es lo que nosotros le vamos a dar, información que le vamos a dar a la neurona. ¿Ya? Y nosotros, por cada información, esta va a tener un peso. Esto que está acá. Entonces, si yo quiero eh, manejar esta información, eso va a entrar acá, ¿no? Y esa información que nosotros vamos a manejar, que son las entradas, le vamos a aplicar lo que se llama una función de activación. Esa sumatoria es la multiplicación de la entrada por el peso. Eso es lo que ustedes van a tener. Entrada por el peso, entrada por el peso. Y esta acá lo que es, hay un umbral, ¿ya? Esta de acá le aplicamos a esta f, le aplicamos esta sumatoria que está acá, lo vamos a aplicar a esta función que se llama una función de
activación. Y esa función de activación que nosotros le vamos a aplicar a esta sumatoria va por... acá estamos simulando el axón, pues, ¿no? Lo que vieron ustedes, la neurona biológica, y va a tener una salida. A mí lo que me importa es esto. Porque esa salida, si nosotros tenemos una, como vamos a ver dentro de un momento, hay diferentes tipos de redes neuronales artificiales, que son las supervisadas y no, las no supervisadas, ¿no? Eh, si es una supervisada, yo lo tengo que comprobar con un valor real, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que aprenda la neurona, entonces, si se acerca o está lejos, nosotros tenemos que de nuevo hacer este proceso para poder cambiar los pesos. O sea, la idea es cambiar estos pesos que se llama pesos sinápticos, de tal manera que yo, cuando regrese a hacer el nuevo el proceso, esos pesos se adapten a que el resultado llegue a ser el resultado real. Entonces, acá lo importante es cómo decimos que la neurona aprendió cuando hemos encontrado los pesos que hacen que el resultado sea el correcto. Entonces, el proceso que nosotros vamos a tener que hacer, bueno, no, que ustedes van a tener que hacer, es encontrar estos pesos para lograr lo deseado. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven esto con la siguiente diapositiva, nosotros tenemos que las dendritas van a ser las entradas y los pesos de la sinapsis, o sea, los pesos que van a tener esa de ahí. Atención, esos pesos al inicio ustedes les tienen que dar, o si quieren ustedes le pueden colocar. Normalmente van a ser valores 0.5, 0.4, 1, dependiendo de lo que ustedes quieran darle. ¿Ya? Ahora, normalmente a una neurona de este tipo, a veces ustedes lo encuentran, ¿no? A una neurona, cuando comenzó esto de las redes neuronales, hay una neurona que le llamaron el perceptrón, ¿no? ¿Qué cosa era esto, no? Esto era algo así. Ustedes acá tenían, ¿no? Lo que ustedes acá tienen las entradas, lo que nosotros hemos visto acá. Acá tienen, por ejemplo, el X1, acá tienen el X2, acá tienen ustedes el X3. Acá, vamos a hacerlo así, esto es el núcleo, donde está en el núcleo se ejecuta lo que es la sumatoria, ¿ya? Que es acá W1, acá tenemos W2, y acá tenemos W3. ¿Ya? Y acá tenemos lo que se llama la función de activación. Una función de activación. O sea, acá entran las entradas y acá va a haber lo que nosotros le llamamos el procesamiento. Ahí está. ¿Y quién lo hace? Ya, esta sumatoria con esta función de activación. Y acá vamos a tener lo que se llama la salida. ¿Ya? Acá tenemos la salida.
Entonces, ¿qué es el Z? El Z, en realidad, mejor dicho, es la sumatoria. La sumatoria, para nosotros, podemos llamarle un Z, que es W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3 y si hubieran más entradas, así sucesivamente, ¿no? Y luego esta Z, que es la sumatoria que está acá, ¿ya? Le aplicamos lo que se llama el f de Z. El f de Z acá. Y el f de Z, esto va a ser el y. Esta función que está ahí. Acá está. Función de activación. Y ahí tenemos que es la salida. Acá le he llamado A, pues. Si yo le he llamado Z acá, este es A. Listo. Ahora, en esto de las redes neuronales hay diferentes funciones de activación, ¿ya? Entonces, va a depender de lo que ustedes estén realizando para poder utilizar esta función de activación. Ya hay lo que se llama por acá la escalón, unos, por ejemplo, dependiendo de si el valor es positivo, te sale 1, si el valor es negativo, te sale 0. Si acá hay una que es hay algunas que son unas rectas, y eso va a depender lo que ustedes tengan. O sea, para poder hacer esto de acá, que es la función, ya ustedes van a tener que escoger una función de activación la más adecuada para su problema. ¿Ya? ¿Cómo aprenden? Ya, la idea, como les dije ahí, el objetivo es encontrar los pesos que hacen que, que el resultado sea el correcto. ¿Ya? Hay algunos métodos que se llaman propagación hacia atrás, back propagation, el Newton-Raphson, el Levenker-Marquardt, son ciertos métodos que ustedes pueden utilizar para poder realizar el proceso de aprendizaje. Entonces, como dice en la última parte, ¿no? Dice, vamos a leer todo lo que dice acá. El entrenamiento de las redes neuronales artificiales muestra algunos paralelismos en el desarrollo intelectual de los seres humanos. El objetivo es conseguir una aplicación determinada para un conjunto que produzca el conjunto de salidas deseadas o mínimamente consistentes. Durante el proceso de entrenamiento, los pesos convergen gradualmente hacia los valores que hacen que cada entrada produzca el vector de salida deseada. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a querer tener. ¿Ya? Como saben, ustedes podemos clasificar las redes neuronales en dos grupos, los supervisados y los no supervisados.
El supervisado, que es lo que vamos a tratar de programar en esta sesión, ¿ya? Requiere el emparejamiento de cada patrón de entrada con una respectiva salida deseada. Al aplicar los patrones de entrada se obtiene una salida y ésta se compara con la deseada, produciendo un error, utilizándolo para realimentar la red y cambiar los pesos de acuerdo a un algoritmo que tiende a minimizar ese error. Entonces, esa es la idea. Nosotros vamos a tener una entrada con un determinado peso. Si a la hora de hacer el proceso, la salida no es la correcta, porque ustedes lo van a comparar, por eso dice, requiere el emparejamiento de cada patrón de entrada. Ya. Entonces, si la salida no es la correcta, lo que se trata es de cambiar el peso de tal manera que la próxima vez la salida sea la correcta. Y así sucesivamente se van cambiando los pesos, hasta que se llega a los pesos adecuados, de tal manera que esa red ya la puede utilizar. Entonces, cuando ya aprendió, esa red ya automáticamente ya es aplicable. Ahora, el no supervisado, o sea, no me van a dar a mí el vector de salidas deseadas. Lo que en realidad se va a hacer si los valores tienden, o sea, se parecen, pertenecen a un grupo adecuado, ¿ya? Entonces, no es el emparejamiento como en la supervisado, sino que cumplen ciertas reglas nada más. Entonces, estas son muchas de las redes neuronales que existen. Y ahora pues ya hay en los diferentes cursos de Machine Learning, todas las redes neuronales, pues es un boom esto de acá, ¿no? Ya hay algoritmos predefinidos. Entonces, lo que vamos a nosotros a estudiar lo que es la red neuronal, que es la perceptrón, ¿ya? Con con esta red, se comenzó, ¿ya? Se comenzó el estudio de estas redes neuronales. Comenzaron con una neurona y de ahí vienen lo que comenzaron a hacer redes neuronales multicapa y así sucesivamente hasta que se profundizó y se llegó a lo que es las redes neuronales actuales. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Ya? Esto, lo que se llama es un aprendizaje adaptativa y lo que nosotros vamos a tener es el valor de los pesos sinápticos, miren, acá. ¿Qué tenemos como datos? Tenemos como datos esto, la entrada que es X1, W1, acá tengo X2, W2, ¿ya? Y acá también tienen lo que se llama el bias, que su entrada siempre va a ser 1 y le van a dar un peso del bias. Ustedes van a tener lo que se llama un factor de aprendizaje que está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, para nosotros, lo primero que se va a hacer, miren, lo primero que se va a hacer es multiplicar el x1 w1 más x2 w2 más el 1 por el b, por el peso del b, ¿ya? Acá el peso del b, acá faltaría w. Entonces, dependiendo de la función de activación, en este caso,
Es una función de tal que me dice, si el valor de la red, es mayor o igual que cero, me va a devolver un 1. Si el valor es menor que cero, me va a devolver un 0. Esta es la función de activación. ¿Ya? O sea, te está diciendo que si el valor es mayor o igual que cero, me va a devolver 1. Entonces, ese valor que va a ser 0,1 acá, se compara el YD con el Y calculado. Eso significa que este es el valor real, el Y deseado. YD significa Y deseado. Y este es el valor calculado. Ahora, si el valor deseado con el Y calculado me saldría 0, en otras palabras, si es idéntico, no hay problema. Pero si es distinto de 0, ¿ya? Se hacen nuevos cálculos para los pesos. Ya. ¿Y cómo es ese nuevo cálculo? Para todos los pesos, de todos estos de acá. El peso su I, ¿ya? T más 1, vamos a decirle así, un valor nuevo, es al peso que tenía, más el factor de aprendizaje, que es un valor de 0 y 1, que ustedes lo pueden dar, el error, que es lo que yo he calculado acá, por el X u Y, por el valor, pues por el X1, X, dependiendo del peso que esté trabajando. Entonces, eso es el cálculo que yo voy a tener que hacer. Entonces, supongamos, a ver, que yo tengo estas entradas. ¿Ve? Yo sé que para el X1, 0 y para el X2, 0, este valor deseado de Y va a ser 0. Yo sé que para este X sub 1, 0 y este X sub 2, 1, el valor deseado Y me va a ser 0, 1. Y yo sé que si es un 1, 0, acá tienen 1. Y si es un 1, 1, acá van a tener 1. Entonces, ¿cómo hago este proceso de mi perceptrón? Porque estamos hablando de esta neurona. Muy bien, a mí me tienen que dar, dice. Ahora, estos son mis valores. Miren, el X1 que está entrando en este momento. Voy a comprobar para estos dos valores, miren. Para X1, 0 y X2, 0. ¿Ya? Comparo para esos valores. ¿Ya? Atienda, por favor. Entonces, a mí me tiene que dar como dato, ¿qué cosa? Los pesos. 0,5, 0,4 y el vías también, ¿ya? Y el factor de aprendizaje, ¿no? Porque acuérdense que acá había, acá lo que es este de acá. ¿Ya? Ese es el vías. Entonces, calculamos la multiplicación de 0 por 0,5 más 0 por 0,4, porque así son los valores, pues x1, 0, x2, 0, ya está, más el peso que está 1 por 1,5, y esto me va a dar 1,5. Entonces, chicos, f de 1,5, según nuestra función de activación, si es mayor o igual que 0, el resultado es 1, según esto. ¿Ya? Bien. Entonces, si yo tengo eso, ¿ya? F de net es 1. Ahora, pregunto, ¿este valor para 0, 0 es el correcto?
Dígame. No, profe. No. Entonces, como no es, tenemos que modificar el peso. Y acá debe decir, por si acaso acá debe decir 1, ¿ah? No, acá debe decir 1. Entonces acá multiplica. ¿Qué fórmula hacemos para modificar ese peso? Atiendan porque esto lo van a tener que programar. Apliquen esta fórmula de acá para modificar el peso. Es el peso anterior, ya, muy bien, más FA por error por XY, ya. Entonces acá es el peso anterior, que es 0.5, que es este, miren, más FA también vale 0.5, por el error, que es 0 menos 1, ¿no? El error le hemos nosotros puesto que es el Y deseado menos el Y, ya está, por 0. Y eso va a dar 0.5. Listo. Ahora, hemos cambiado el W sub 1. Acá hay que cambiar el W sub 2. Igual. Es 0.5 por FA, por el error, ¿no? Por el X sub 2. Como es 0, esto sale 0.4. Y el W del vías, acá el W vías también, acá me he equivocado, es 1.5 que teníamos por 0.5 menos, por menos 1 por 1, y esto me va a dar 1. Eso es, si ya comprobé, atención, ¿ah? Eso es solamente hecho para este de acá. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para cuando X, ¿qué cosa es? 0, y cuando X2 vale 1. ¿Ya? Y también tengo que hacer la prueba para cuando X1 vale 1 y este vale 0. Y tengo que comprobar con los deseados, con esto de acá. Si no cumplen, tengo que regresar. O sea, miren, acá tengo que hacer esto, ¿ya? Y acá es cuando el patrón 2 es X1, 0 y X2, 1. ¿Qué es este, miren? Ya. Nuestros pesos eran 0.5, 0.4 y esto de acá, ¿ya? Ojo, que estos pesos ya se actualizaron, o sea, son estos de acá, actualizados, pero en este caso es el mismo, ¿no? Ya. Y el vías, acá ya era 1, mira, comenzó, ¿con qué comenzó nuestro peso acá? Comenzó el peso del vías con 1.5. Acá este es el peso del vías, se actualizó en 1, ¿ya? Entonces, ya, vías 1, 0.5, 0.4, 1. Estos son los últimos pesos. Calculamos multiplicación de los X1 por los W1, X2 por W2 y 1 que vale el vías por W vías, que es 1, y esto de acá me va a dar 1.4. Y F de 1.4 es 1. Por lo tanto, el Y deseado menos el Y sería 1 menos 1 igual a 0. Por lo tanto, no se corrigen los pesos sinápticos. Allá. Y ahora tienen que probar qué cosa. Cuando el X1 vale 1, el X2 vale 0, el X1 vale 1 y el X2 vale 1. Entonces,
yo lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Es un proceso, ¿ya? Y esto va a ser un proceso iterativo, ¿ya? Donde yo voy a tener que probar los 4 patrones, ¿ya? O sea, cuando cuando vale y tiene vale esto. ¿Ya? Dice, miren acá, y acá les explico. Si al aplicar el algoritmo a los 4 patrones, todos los valores de Y son iguales a los deseados, se le va a encontrar los pesos adecuados. Y con esos pesos, yo puedo ya ingresar los valores y se predecirá el correcto. Eso significa que la, la, la neurona, en este caso, y aprendió, ¿no? Que es de una sola neurona. Después vamos a ver, como vamos a ver en las diapositivas, ya cuando las redes neuronales multicapa, ya, entonces, ¿y qué sucede si no coincide? Tienen que regresar de nuevo, o sea, hacer el proceso de nuevo hasta que, o sea, esto va a ser un proceso ya repetitivo, hasta que, hasta que se logre aprender, ¿no? Hasta que todos los patrones de los 4 sean los deseados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que van a hacer ustedes, me van a programar esto, ¿ya? Y lo van a hacer en grupo, pues, como siempre trabajan ustedes. Bien. Luego que me programan esto, quiero que me hagan esta tareita que está acá. ¿Ya? Y eso lo van a hacer ahora, no es para la próxima semana, por si acaso. Dice, entrenar a una red neuronal para que determine si un estudiante aprobará o no la experiencia curricular, tomando en cuenta las siguientes reglas. Se debe considerar 3 promedios, son 3 unidades. El estudiante por lo menos debe tener 2 unidades aprobadas para que apruebe la experiencia curricular. Para el promedio final no se considera el cálculo matemático, solo se tomará en cuenta la regla del punto B. ¿Ya? Los promedios por cada unidad deben estar comprendidos desde 0 a 20. ¿Ya? Y eso es lo que van a tener que hacer. Bien, pero eso lo van a hacer de un ratito. Como van a hacer el grupo, ya lo van a conversar. Ahora miren, dentro de los algoritmos ya para que sean más eficientes, cuando se comenzó con esto de las redes neuronales, ya cuando se comenzó con esto de las redes neuronales, vieron pues que una neurona no era lo más suficiente, pues. Entonces ya comenzaron con las redes neuronales multicapas, de varias capas, no solo una de neurona, un grupo de neuronas como lo que sucede pues en nuestro cerebro, ¿no? N neuronas. Entonces, y la idea era encontrarlas, no solamente colocar una capa, sino varias capas, de tal manera que el aprendizaje sea pues el adecuado, ¿no? Porque para esto de la red neuronal perceptrón no era eficiente ya para ciertas cosas. Entonces, tuvieron que mejorarla, ¿no? Pero fue un inicio, pues, o sea, esa fue la que inició todo este estudio de las redes neuronales. Es muy interesante. Y en base a eso ya pues tenemos todo esto. Esto del machine learning utiliza bastante las redes neuronales. Pero la idea, pues, no es utilizarla, sino también poder realizarla, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora en esta clase. Miren, ¿de qué trata el algoritmo de backpropagation? Que también lo van a hacer ustedes, ¿ya? Que lo van a investigar y lo van a traer para la próxima semana, ¿ya? Yo no sé por qué me han entrado poca gente ahora. Bueno,
Entonces dice, el algoritmo de backpropagation es un algoritmo para entrenar de izquierda a derecha y supervisada con un número indeterminado de capas. El objeto de la red será hacer que los pesos configuren la salida de la red para que ésta sea lo más cercana posible a la salida deseada. Ya, miren, acá ustedes tienen esto de acá. Ya acá ustedes tienen varias capas. Acá tienen la entrada, esta es la capa de salida, miren, ya no es una, sino es un montón, y acá ustedes tienen esto de acá. Acá hay otra capa, una capa intermedia. No solamente va a ser la capa de entrada, sino va a ser la capa de salida. O sea, esta de acá, esta es la entrada, la capa de salida, y esta es otra capa. Y acá pueden haber más capas, por eso se llama multicapa. Y backpropagation es la propagación hacia atrás. Entonces, lo que sucede es que cuando llegan con estos pesos, viene y regresa y se calculan los pesos hacia acá. Y así sucesivamente. Y acá, ya, acá hay ciertas fórmulas que ustedes tienen que ver, ya, esto se lo voy a dejar a ustedes, lo tienen que investigar, ya, para poder hacer el algoritmo de backpropagation, ya, que también lo tienen que programar, por si acaso, ¿no? Y para eso ustedes acá lo tienen, miren, como, y está pasito a pasito, así como lo hemos hecho en el anterior, ya. Y también me van a tener que programar este algoritmo de backpropagation, ¿no? Y lo van a tener que hacer en grupo. Y tienen que atenderlo porque yo les voy a tomar esto en el examen final, ¿eh? O sea, estas cosas entran en el examen final. Ya, miren, acá lo tienen ustedes, los diferentes, para que ustedes lo lean, ¿no? De repente le tomo uno de esos que están ahí, ¿no? Y acá está, pues, las redes neuronales, ¿no? Esto es en realidad ya las actuales, ¿no? No el perceptrón que estábamos haciendo ahí nada más. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, lo voy a reunir en grupos, ¿ya? Para que ustedes puedan, para que puedan trabajar el ejercicio que les he dejado primero. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Lo anteriormente, la fórmula, hay unas pequeñas cosas que no entendí. ¿Podría repetirme antes de hacer el trabajo? La fórmula, A ver, WI T más 1, creo ya, que claro, está en la 14, diapositiva ahorita. 14. Pero ¿y por qué no pregunta cuando estoy yo haciendo eso? Usted sabe, profe, un poco de roche. Aquí, Disculpe más bien. A ver, mire, ahí acá, está. comienza acá. Sí, Este es el peso que tú tienes, que es este de acá, ¿ya? Más el factor de aprendizaje que te van a dar por el error, que es la diferencia del y deseado menos y, por el XY, que es el que es la entrada, pues. Ya, eso es lo que tú has hecho acá. Esta es la ya, 14, dices, ¿no? sí. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Este, no entendía bien a ver, cómo se generaba lo que es el error y Ahí el, está. y el XI. El XY es esto, pues. X1, X2, y si tuvieran más, X1, X2, X3, X4, acá es el XY.
Entonces, el WI nuevo, o sea, vamos a decirle T más 1, el nuevo, el actualizado, podemos decir, es el que Ya. tenía, que es este, ¿ya? Porque lo voy a actualizar ese valor, más, lo que, El anterior, ¿verdad? El anterior claro, valor y sí, ya, ok. más el factor de aprendizaje que te dan, que tienen que darte, por Ya. el error es la diferencia del Y deseado menos el Y que es actualizado, ya. Y la función de activación que vamos a utilizar es esta, ya. Entonces, lo que nosotros vamos a entrar, ¿qué cosa es? Estos valores, ya. Y los deseados son estos. Ya. Por ejemplo, en el primer uso de esto de acá, ya. Este es W sub 1 por si acaso acá. Y este es W, no es este, sino W vías. No, acá es W vías. Ya. T más 1 sí. T más 1 sí ahí. Entonces, lo que ustedes van a hacer, ¿qué cosa es? Si no cumple, o sea, ¿cuál es el objetivo de las redes neuronales? Si no cumple, se cambian los pesos sinápticos. Eso es lo que han hecho ustedes, están cambiando los pesos. Ahora, para el siguiente valor, o sea, esto es cuando probaste para este. Ahora tienes que probar para este, 0 y 1. Ya, muy bien. Para ese 0 y 1, utilizas los actualizados, porque estos ya se actualizaron. Estos tres se han actualizado en este proceso de acá. Fíjate que el W vías que comenzó con 1.5, por acá al inicio, te lo dan con 1.5, ya. Este, ahora vale 1. Mira, acá en el anterior, el W vías acá es 1. Entonces se actualizó. Tú utilizas acá los actuales, pues ahora. El FA no cambia, pues es el mismo. Y el error va a depender de lo que tú tengas acá. Por ejemplo, cuando el error es 0, no pasa nada con los pesos. Ah, dice, este funciona. Entonces, y así sucesivamente vas actualizando sus valores. ¿Ya? Hasta que llegas a obtener estos valores de acá. Con Profe, estos valores. voy probando valores para ver si cumple y así sucesivamente, ¿no? Claro, en realidad ustedes tienen que armar todo un proceso repetitivo y armar sus variables, pues, ¿no? Por eso le estoy haciendo que hagan ustedes en grupo esto de acá, Ya. ¿no? Para que ustedes armen, mira, oye, ¿cómo hacemos esto? Mira, esto de acá. Yo creo que una pena entre dos es menos atroz y es lo que tienen que hacer ustedes en este momento. Los voy a reunir en Claro. grupos, ¿sí? ¿Ya? Para que Listo, lo profe. puedan hacer, Listo, para que profe. Gracias. ustedes hagan su trabajo. No, está bien que pregunten. Lo que me extrañan que no pregunten, que estén ahí mirando nomás. Y entonces en este momento lo voy a reunir en grupo. Osorio Narváez, ¿en qué grupo estabas? Grupo 8 creo, con Miguel. Pero grupo de proyecto de qué es, profesor, disculpe.
de proyecto, pues el grupo 4 Ah, era tú. sí. Ya, bueno, ya. Rodrigo con... Sí. Ya, a ver, vamos a ver. Osorio Narváez se va al grupo 4. Serna Vázquez, Era con Cabanillas y Pérez Ragazza. estás en el grupo 5. García Solano, grupo 2. Estaban el de Cruz Miranda, estaba. Sí, pues. Rivas Plata. ¿Estás ahí, Rivas Plata, o has dejado solamente tu nombre? No, Grupo no, sí 6. estoy, bro. Allá. Sí, que Rivas Plata se conecta y se va a jatear. Ya. No, bro. Recalde. ¿Está Recalde? Sí, profe. Allá. Grupo 3. Profe Te García digo sí la. está. ¿Ah? García sí está. Ya. Teo Alarcón está en el grupo 7. Torres Pastor, grupo Presente, 1. profesor. Ya, muy bien, así tienen que reportarse. Si no, no los pongo al grupo. Cabanillas, ¿está? Sí, profe, presente. Ya, grupo 5. Rondoy, ¿está Rondoy? Presente, profesor. Grupo 7. García Salirrosas, grupo 7 Presente. también. Está que está durmiendo García Salirrosas, creo. No, profe, no Guevara, creo. Guevara Presente, profesor. Alejandro, Presente, el grupo 4. sí, grupo 4. Este pata sí sabe en qué grupo está. Valverde Martínez. ¿Está? Valverde Martínez. No está, ¿no? No lo ponemos entonces. Presente, profesor. Habla, pues. Se me ha activado el micro, profe. A ver, Valverde Martínez está en el grupo 7. Castañeda. Presente, profe. Ya. Llano Ruiz. Presente, profesor. Obando. Presente, profe. Ibáñez. Jiménez. Presente, profesor. Presente. Ya. A ver, Ibáñez, ¿por dónde estás tú? Grupo 6. Campos Goicochea. Grupo 4. Ahí está, ella sí sabe en qué grupo está. Mori. Presente, profesor, grupo 1.
Ya, atención, ya me van a hacer el trabajo y los que no están, solamente me ponen los que están, porque yo los tengo acá chequeados. Y me lo van a presentar. Y eso va a tener su nota. ¿Ya? Bien, entonces en este momento los voy a colocar en grupos, está ya. Porque no hay más. ¿Y por qué me ha faltado Profesor, tanto? ¿Por qué han profesor, faltado? Dime, disculpe, que interrumpa una pregunta. ¿Hasta qué hora tenemos para hacer eso? Ese trabajo. ¿a qué hora acaba la clase? Al mediodía, si no me equivoco, 12:20. 12:20. Tienen hasta las 12 para que yo lo revise, pues. ¿Ya? Ok, ok. Gracias. Comiencen a trabajar.